y amigos, bienvenidos a Economía en la Mira. Hoy vamos a conversar con el economista Guillermo Rodríguez González, quien es miembro del directorio de Resistencia Civil, una organización política que defiende los conceptos del liberalismo económico y político. Guillermo, bienvenido al programa y de una vez vamos a comenzar, ¿no es cierto?, a ametrallarnos para no ir perdiendo tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido en esto. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar en tu programa e intentemos que la metralla sea civilizada. No, como siempre. Mira, ustedes los liberales, aunque alguien dijo por ahí que yo era liberal por mi manera de pensar, creo que Marcos Polecer, ¿no? Compañero del Movimiento de Resistencia Civil. Exactamente, que ha estado en este programa también. Plantean una serie de críticas al estatismo. Correcto. Yo creo que esas críticas, en cierta medida, son avaladas por toda la población, no solamente de Venezuela, sino que en general de América Latina. Nuestros países tienen demasiado estatismo y eso, como dicen ustedes, y también lo planteamos los que no somos liberales, por lo menos liberales de corazón, también creemos que el estatismo es un centro de corrupción, que el estatismo solamente sirve para entorpecer el desarrollo de los pueblos. Ustedes basan sus premisas en eso, ¿no es cierto? La premisa liberal se basa en la idea de que el Estado es como la gasolina. La gasolina es muy útil para unas cosas y desastrosa para otras. La gasolina sirve para que tú hagas funcionar tu carro, pero si tienes sed no es muy buena para beberla. Claro. Si tú usas el Estado para lo que son sus funciones naturales y limitas el Estado a sus funciones naturales, el Estado tendrá el tamaño apropiado, el costo apropiado para la sociedad, será sumamente eficiente y será el ente crítico y clave en la producción de desarrollo y prosperidad para todos y sobre todo para las grandes mayorías. Cuando el Estado se excede de sus funciones naturales, cuando sobrepasa los límites de la democracia liberal, entonces el Estado deja de ser un factor de estabilidad y de protección a los derechos naturales y se convierte en un factor de crecimiento, de entorpecimiento que tiende a generar a la larga tiranía. Pero fíjate que esa imagen que tú haces de la gasolina, ¿no? Sí. La gasolina también sirve para que los pueblos oprimidos se rebelen y la usen como arma. Una bomba Molotov, por ejemplo, por poner un ejemplo de otro uso de la gasolina. ¿A dónde quiero ir con esto? ¿No? Que el problema de nuestros países es el atraso y el hambre, que seguramente hemos sido llevados a ellos por el estatismo. Yo creo que no hay duda sobre eso. Ustedes plantean el objetivo del programa liberal o del movimiento liberal venezolano es transferir la riqueza y el poder del Estado a la población. ¿Cómo? Bueno, empezando por transferir las propiedades mercantiles del Estado a la población. Nosotros decimos que hay ciertos lemas o consignas del movimiento neosocialista, neocomunista o socialista del siglo XXI que lideriza el presidente Chávez en Venezuela, que a nivel de consignas son muy positivos y muy nobles, como por ejemplo dar poder al pueblo y que PDVSA sea del pueblo. Pero perdón, el problema es que se quedan en consignas. El presidente Chávez, dentro de esto mismo, ¿no? Sí. El presidente Chávez acaba de decir que el modelo socialista que él está propiciando no tiene nada que ver con el modelo cubano. Y es más, él está a favor de la industria nacional. Entonces, ¿cómo? Bueno, los cubanos también están a favor de la industria nacional, pero ciertamente el modelo que está propiciando Chávez en Venezuela no tiene mucho que ver con el modelo cubano, tendría más que ver con el modelo chino, en donde hay asociaciones con las empresas transnacionales y hay un capital privado asociado con el Estado en unas condiciones privilegiadas que se enriquece y fortalece a su asociado al Estado, mientras la población se empobrece. Y la riqueza se concentra en el Estado. Ese es el proceso estatista moderno, ese es el nuevo socialismo del siglo XXI, lo iniciaron fundamentalmente los chinos, y es, bueno, la misma serpiente pero con otra piel diferente. El modelo cubano es la vieja piel de esa serpiente, es un modelo diferente. Ahora, lo importante no es eso, porque esos son detalles, Mario. Lo importante era la pregunta que tú me hacías inicialmente, ¿cómo transferir poder al pueblo? Bueno, para transferir poder al pueblo hay que transferir las fuentes del poder. Las fuentes del poder son la capacidad de decisión política y la independencia económica. En Venezuela, la riqueza del país
más del 95% de los activos mercantiles del país están concentrados y son propiedad del Estado venezolano. Mientras esto sea así, mientras el 80% de la... Por ejemplo, la industria petrolera produce el 80% de las divisas del país y representa casi el 60% del Producto Interno Bruto. Si a eso tú le sumas las áreas que están estrechamente controladas bajo regulaciones especiales del Estado, como el sector financiero, en el cual el Estado hoy en día tiene una participación creciente, a eso tú le sumas el desarrollo de la llamada nueva economía endógena, la propia banca estatal, las diferentes empresas del Estado, aluminio, hierro, empresas básicas, la propiedad de todo el subsuelo, la propiedad del mar territorial, la propiedad del espacio radioeléctrico, la propiedad de los bosques, la propiedad de todas las tierras que no tienen dueño. Es decir, en esencia, la propiedad de más del 90%, de los 95% de los activos mercantiles de Venezuela, que los que se están explotando y los que no se están explotando, está concentrada en el Estado. Estamos en una circunstancia muy similar a la que teníamos en la era de la colonia, en la época de la colonia, en donde todos los activos mercantiles importantes estaban en manos de la corona. De acuerdo a la visión de usted, el Estado está usurpando las funciones que son del ciudadano común y corriente. Exactamente, y para poder cambiar eso, es necesario transferir esas propiedades al ciudadano común y corriente. O sea, nosotros no podemos hablar de una privatización que ataque al problema de la pobreza, que ataque al problema de la desigualdad, ¿okay?, que ataque al problema de construir mercados que incluyan a todos los ciudadanos, si esa privatización no empieza por transferir gratuitamente los activos que han sido usurpados por el Estado a la totalidad de los ciudadanos. Tú tienes que tomar las acciones de las más importantes empresas estatales del país y transferir el 50% de esas acciones directamente a todos y cada uno de los ciudadanos en propiedad. Y el otro 50% venderlo, liquidarlo en bolsa de valores con el anclaje de que ese dinero se use única y exclusivamente para el pago de deudas internas y externas. Porque resulta que el otro problema del estatismo es que tenemos un Estado voraz, un Estado insaciable, un Estado que crece y crea nuevos impuestos, que tiene su principal fuente de ingresos, que es la petrolera, tiene el petróleo más alto de los últimos 100 años como precio y sin embargo está creando nuevos impuestos y se está endeudando más todavía, porque su nivel de gasto y su crecimiento de gasto se ha vuelto incontrolable. Y uno de los problemas es que incrementa su deuda. ¿Cuál es el efecto en el mercado de eso? El efecto en el mercado de eso viene por dos lados. Un lado que es lo que podríamos llamar los economistas pretenciosamente la política monetaria, y el otro lado que tiene que ver con la capacidad de producción. Por el lado de la política monetaria tenemos que estamos incrementando la inflación a futuro. Sobre la inflación presente, que de por sí ya es alta, estamos incrementando los gastos de operación y tamaño del Estado a crédito. Ese crédito eventualmente hay que pagarlo en algún momento y se va a pagar con mayor inflación futura. Una pregunta. ¿Quién participa en el mercado? Pero bueno, tenemos que ir a unos comerciales del canal. Regresamos con esta pregunta sobre el mercado, que es muy interesante porque el presidente de la República dijo algo interesante sobre el problema del mercado. Sí. Vamos a unos comerciales del canal y ya regresamos. Amigas y amigos, estamos nuevamente en Economía en la Mira con el economista Guillermo Rodríguez González, quien es director de Resistencia Civil, una organización que pertenece al Movimiento Mundial Liberal. Estábamos conversando con Guillermo sobre el problema del mercado. Yo le escuché decir al presidente de la República en una rueda con medianos y pequeños empresarios. Con los convenios específicos. Con los convenios específicos, exactamente, que él creía en el mercado, pero a su vez dijo algo que me parece que el presidente no entiende el concepto del mercado, porque le dijo a los empresarios: ustedes tienen que fabricar productos para la gente que no los puede comprar. Si no los pueden comprar, ¿para qué van a fabricarse esos productos? Es decir, el mercado está en la calle, ¿no es cierto? Y está en el exterior. Para ir al exterior ya son palabras mayores, porque tenemos que cumplir una serie de condiciones y regulaciones en el mercado internacional. Pero en el mercado interno, si hay una vasta red de la población que no está capacitada económicamente para comprar productos, ¿cómo alguien se va a arriesgar a fabricarlos? ¿Quién se los va a pagar? Ese es el concepto, perdón, que se plantea oficialmente, ¿no? Mira, hay varias formas de entender eso, pero el problema práctico que está enfrentando el socialismo venezolano es el mismo problema que enfrentó el anterior socialismo que gobernó a Venezuela, que es el del Partido Socialdemócrata Acción Democrática, el Partido Social Cristiano COPEI, miembros ambos de la Internacional Socialista y antecesores del modelo socialista actual. Y es el modelo de sustitución de importaciones que ahora se llama economía endógena.
Y ese modelo se ve en un problema práctico muy simple. Si tú vas a un mercado, tú te vas a encontrar que el producto más barato que tú consigues y de mejor calidad que tú consigues en promedio, la mayor parte del tiempo en un mercado, es el pollo importado de Brasil. Es un pollo que tiene muy bajo contenido de agua, no tiene vísceras, está muy bien cortado, tiene muy buena calidad la carne, viene perfectamente congelado al vacío, es un pollo de buena calidad. En promedio es un pollo de excelente calidad y muy barato. Obviamente que esto está subsidiado por el gobierno, se está vendiendo por debajo de su costo, bueno, eso es otro asunto, este es un gobierno socialista, los gobiernos socialistas hacen eso. El problema empieza cuando el gobierno nacional intente sustituir ese pollo brasileño de muy buena calidad y competitivo que se produce a gran escala en Brasil por pollos endógenos. Ahí va a empezar el problema, porque esos pollos endógenos van a tener el mismo problema que los pollos de la sustitución de importaciones, se van a producir a pequeña escala, con más altos costos, con mayores problemas, y por más que los subsidios va a ser imposible que nivelen esa calidad. Los economistas hablamos de una especialización en el intercambio. El problema práctico de ese tipo de desarrollo, de esa visión del mercado, consiste en lo que nosotros estamos atacando a nivel del programa del Movimiento Liberal Resistencia Civil, que es capitalizar al pueblo. Cuando tú tienes una sociedad dramáticamente empobrecida, de nada sirve que tú le subsidies ciertas cosas, bueno, no es que no digamos sirve de nada, sirve de poco que tú le subsidies ciertas cosas. Te pongo un ejemplo matemático sencillo que hemos calculado. Con todo lo que se ahorra en promedio una familia, comprando, por ejemplo, solamente productos subsidiados en mercal, al más bajo costo y sin tomar en cuenta ningún otro costo, el costo que aparece en la página web, que a veces en las bodeguitas los venden un poco más caro, pues eso es otro problema. Tardaría, con lo que se ahorra una familia de 5 miembros, ¿okay?, comprando esos productos subsidiados y comiendo nada más pollo y pasta subsidiada, tardaría 80 años en ahorrar lo que necesita para comprar una de esas casas subsidiadas de soluciones habitacionales que produce el propio gobierno y que las vende también con altos subsidios y ventajas y precios. Entonces hay un problema práctico, hay un problema de empobrecimiento extremo de la sociedad. Tienes una sociedad que durante más de 40 años, durante más de 32 años, su Producto Interno Bruto per cápita ha bajado todos los años. Eso es un fenómeno único en la historia. Eso es el equivalente a una guerra. Sin embargo, el presidente está muy contento porque subió el Producto Interno Bruto en un 7,5% en el primer trimestre. Eso es muy cierto, pero eso no equilibra ni siquiera sus 6 años de gobierno. Obviamente. El problema, Mario, es que es un proceso que no viene de Chávez, es un proceso que viene del socialismo venezolano que se ha ido radicalizando. Y el ciudadano presidente de la República es la expresión natural y lógica de la radicalización del socialismo venezolano. Es la cuarta república llevada a la quinta potencia. La gente se olvida que el socialismo venezolano estuvo representado por el social cristianismo, COPEI, y por el la socialdemocracia, AD y el MAS, ¿no? Fíjate, sin embargo, yo no entiendo cómo el pueblo ¿cómo te diría yo? No entiende o no capta esta situación de pobreza, porque el pueblo se acostumbró a estar pobre. Aquí tengo una encuesta de la empresa Posición Interlaces, ¿no? Interenlaces. Interlaces, dice. ¿Sí? Interlace sería en inglés, ¿no? Pues está en inglés, Interlace. Ella plantea aquí varias preguntas. Una de ellas que tengo en la pantalla de la computadora es la posición política. La posición política dice, ¿cómo se considera usted? Pregunta abierta, ¿no? Los entrevistados fueron en varias ciudades, 1.500 personas, y el 37% dicen que son chavistas. 51% niní y 11% son antichavistas. Es decir, los niní, después si nosotros miramos cómo se dividen ellos, vamos a tener que el 31% de los niní se consideran pro-chavistas. Entonces tenemos realmente un 31% más un 37%. Espera, es 31% del 50%, pero sería aproximadamente un 14%. Tiene razón, más o menos un 14%, más un 37%, bueno, nos da un 50 y pico por ciento de chavistas, ¿no es cierto? Y esto considerando todo lo que tú planteas de la pobreza, que hemos retrocedido, que estamos viviendo más mal, etcétera. Bueno, porque hay una situación política muy clara en Venezuela. Tú tienes, por un lado, a un líder político del socialismo venezolano radical que llega al poder y ejecuta una serie de programas.
Esos programas son un intento socialista de responder a los problemas del pueblo venezolano. Los socialistas tienen una forma de responder a los problemas. La forma de responder a los problemas es agrandando el Estado y poniendo organismos del Estado a atacar esos problemas. Evidentemente, si tú quieres ejecutar el socialismo, el Estado venezolano, por ejemplo, en el socialismo ADECO, en la época de la Cuarta República, la democracia, llegó a representar apenas un 26% del gasto público, llegó a representar apenas un 26% del Producto Interno Bruto. Para un Estado socialista eso es muy poco. En este momento el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto está muy por encima del 30%. Significa que el Estado venezolano ha venido creciendo, y ha venido creciendo porque está gastando más en misiones, porque está gastando más en barrio adentro, porque está poniendo médicos en los barrios, porque está dando respuestas socialistas a los problemas de la pobreza. Ahora, el grave problema es que esas respuestas socialistas no funcionan a mediano y largo plazo, porque esas respuestas socialistas empobrecen más a largo plazo de lo que resuelven. Claro, a corto plazo resuelven problemas, y es mejor. Y esto hay que decirlo, como liberales hay que decirlo, es mejor y más sincero el socialismo actual que el socialismo de antes, porque el socialismo de antes ni siquiera cumplía con sus promesas básicas. El socialismo de antes abandonó por completo a amplias capas de la población a las cuales ni siquiera le daban una cédula de identidad. Por eso es que existe ese nivel de apoyo al presidente Chávez. Sí, porque el nivel de apoyo al presidente Chávez, según esta encuesta que tenemos aquí en la computadora, de Interlaces, es de un 53%. Sin embargo, la ejecutoria de su gobierno es mucho menor que eso. Y el desagrado o rechazo es de un 38%. Y en este caso no sabe solamente un 8%. Respecto a las misiones, el 73% de los encuestados aprueba las misiones, que es lo que acabas de decir. Por supuesto, es la única respuesta socialista que existe a este tipo de problemas. Hay otra respuesta que es mejor, pero esa la gente no la conoce. Sin embargo, aquí hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención en esta encuesta, sobre el equipo de gobierno. El 63% de la población rechaza al equipo de gobierno, es decir, a los ministros, a los alcaldes, a los gobernadores. Hasta el presidente de la República los critican a los presidentes. Que son muy malos, que son muy ineficientes. Es extraño, pero el presidente no hace nada contra eso. Aquí hay porque no tiene gente mejor. Pero podría tener mejor. Bueno, dentro de su ideología no. Y dentro de sus programas no, porque él le está pidiendo a una serie de personas que hagan cosas que son imposibles. O sea, la magia no existe, lo que existe es el ilusionismo. Sí. Tú no puedes hacer que las cosas funcionen contra la naturaleza. Hace muchísimos siglos, tú recuerdas mucho ese caso, hubo un rey de uno de los reinos que formaban parte de la Inglaterra medieval, llamado Canuto, que angustiado por la pobreza y por la miseria de su pueblo, sinceramente angustiado por eso, y angustiado por el hecho de que los pescadores se les inundaban sus aldeas bajas durante la marea alta, se paró y le ordenó al mar que no supiera, por poco se ahoga. Entonces, eso no se, hay cosas que por más que tú te esfuerces, el Estado no tiene la capacidad de hacerlas. Vamos a unos comerciales del canal y ya regresamos con el tema sobre la economía liberal. Amigas y amigos, nuevamente aquí en Economía en la Mira con el economista Guillermo Rodríguez, quien es representante del movimiento liberal venezolano. Guillermo, ustedes plantean, bueno, estábamos hablando del rechazo que tienen los miembros del gobierno de Chávez. Chávez tiene una buena aceptación y sin embargo sus ministros, sus directores, sus gobernadores, es decir, todo el mundo que rodea el gobierno menos que el presidente. tiene 30 puntos menos, tiene un tremendo rechazo, ¿no? Pero en la oposición pasa más o menos lo mismo y es peor la situación. No, muchísimo peor. Según esta encuesta que podemos ver en pantalla, aquí tenemos una encuesta que dice oposición, respaldo, rechazo. El 83%, ¿no?, tiene desagrado por los líderes de la oposición. 83%. Tenemos que el agrado es de solamente un 10% y no sabe o no contesta un 6%. Eso es increíble en un país. Una oposición que logró mover millones y millones de personas en las calles. Pero fíjate en una cosa, Mario, vamos a poner las cosas en su sitio. Esas millones y millones de personas que nos movimos en las calles, ¿qué era lo que teníamos en común? ¿Qué no nos gustaba?
el gobierno del presidente Chávez y la forma en que el presidente Chávez estaba adelantando su proyecto político. Bien, sin embargo, el siguiente paso era que había que tener un proyecto alternativo. Cuando la gente tiene un 82% de rechazo por el liderazgo de oposición, ¿a quiénes se refiere? Se refiere a quienes llevaron ese proceso de oposición, la Coordinadora Democrática, Acción Democrática, COPEI, los partidos tradicionales, los partidos nuevos como Primero Justicia, con todo respeto, las ONG, la sociedad civil, todo este liderazgo, y en cierta forma también nosotros, pero el punto crítico es que, con excepción del Movimiento Liberal Resistencia Civil, de algunas pequeñas ONG, de gente como Rumbo Propio en el Zulia, y de algunas otras organizaciones estudiantiles que son liberales y que son organizaciones de derecho, de centro-derecha política, en Venezuela toda esa estructura opositora era una estructura opositora de ideología socialista e incluso marxista-leninista. Entonces, ¿qué podían ofrecer frente al socialismo en el poder? El único discurso se limitaba a decir, el presidente Chávez es socialista y está haciendo un mal socialismo, pónganos a nosotros y lo vamos a hacer mejor. Ese es un discurso vacío, carece de contenido y la gente no se lo va a creer porque eso es mentira. No importa si el presidente Chávez lo está haciendo bien o mal, está haciendo el esfuerzo por llevar adelante el proyecto socialista. A eso no se le puede oponer otro proyecto socialista porque eso ya lo está haciendo Chávez. El líder del socialismo y de la izquierda venezolana, el líder continental del socialismo desde Venezuela hacia el mundo se llama Hugo Chávez Frías. Entonces, lo único que se puede oponer a eso es un proyecto contrario que responda a los mismos problemas pero de otro punto de vista, desde otra visión de la civilización, desde otra visión del mundo, y eso es incapaz de hacerlo una oposición que tiene la misma ideología que el presidente y que la única cosa que no le gusta del proyecto del presidente es que no son ellos los que lo están haciendo. Lo único que ellos pueden decir es quítate tú para ponerme yo, pero para hacer lo mismo, y eso la gente no se los va a creer. No importa que le pongan 20 canales de televisión en cadena 3 días, la gente no es imbécil y no va a creer eso. Entonces, la solución es la respuesta alternativa, y la respuesta alternativa al socialismo es el liberalismo, no hay otra. El propio Chávez lo ha dicho. Sí, entonces la respuesta sería las 3 liberaciones que plantean ustedes en el documento político liberal. ¿Sí? Ustedes plantean liberar a Venezuela de esos 3 terribles vicios implica la aplicación de 3 principios del liberalismo. En lo político, gobiernos limitados, que nos liberan de la posibilidad misma de la tiranía. ¿Sí? En lo económico, mercados libres que nos liberan de la pobreza, la arbitrariedad y la dependencia. ¿Sí? Y en lo social y cultural, es el tercer punto, instituciones privadas separadas del Estado, ¿Sí? que nos liberan de la imposición del pensamiento único colectivista, el adoctrinamiento y la dominación cultural de quien controla el Estado. Y eso todo, esas 3 liberaciones están enlazadas al esquema de transferir la riqueza concentrada en el Estado a la población, porque para que la gente sea libre, pueda acceder al mercado, pueda producir riqueza, pueda educarse libremente, pueda generar escuelas propias, pueda generar un pensamiento múltiple, ¿okay? Es necesario que la riqueza y el poder esté dispersa entre la población y no concentrada en el Estado. Una cuestión que a mí me llama la atención y que me preocupa es entonces ustedes están planteando un gobierno limitado en sus funciones. Sin duda. Limitado en poderes y atribuciones. Sin duda. Limitado en recursos y gastos. Sin duda. ¿Y cómo se hace la transición? La transición se hace fundamentalmente a través de la transferencia. Tú tienes que pasar por 2 cosas. Primero, por poner las cosas en orden. Venezuela es un país en donde un juez penal venezolano maneja un promedio de 6.000 casos. Eso es una monstruosidad, eso es imposible. No tenemos suficientes jueces penales. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo número de jueces penales que hace 30 años. Eso así no funciona. El propio ministro de Justicia decía que hay problemas en las cárceles que no le competen a él porque no hay suficiente capacidad procesal. Tiene razón en eso, pero si hay un problema que en teoría le compete a él, yo reconozco que no tiene suficiente presupuesto para resolverlo, pero por lo menos debería planteárselo a la Asamblea, porque su partido tiene mayoría en la Asamblea. Y el problema es que nosotros tenemos que duplicar el número de cárceles, el espacio, porque no hay suficientes cárceles. Tenemos menos espacio para detener personas, sea mientras están siendo juzgadas y no son juzgadas en libertad, o sea, porque han sido condenadas. Pero es más fácil, eliminar todos los factores que producen el crimen.
Pero es que los factores que producen el crimen muchas veces están dentro de la naturaleza humana, eso es una gran mentira. Tú puedes mejorar la seguridad con más policías y mejores técnicas policiales. Tú puedes mejorar la seguridad general de la sociedad con un mayor respeto a la ley a través de un Estado limitado y eficiente. Pero tú no puedes pretender que el Estado va a educar a la gente, esa es función de la familia. Si hay criminales, personas que han cometido delitos, las personas tienen que ser juzgadas, detenidas, juzgadas con justicia y castigadas en proporción a su delito, no de una forma monstruosa ni terrible. Y en este momento las cárceles venezolanas funcionan al revés. ¿Por qué el criminal es el que manda en la cárcel, Mario, y el que ha cometido el delito menor es la víctima. ¿Por qué en Islandia, en Dinamarca, en Holanda, casi no hay crímenes? Porque hay mayor cantidad de policías, porque hay mayor respeto. No hay mayor cantidad de policías. Sí, hay mucho menos policías. No, que en Venezuela sí. Lo que hay es un mejor estándar de vida, hay mejores tribunales, hay posibilidades, ¿no es cierto?, de justicia. Tienen 3 veces más jueces que nosotros. Hay más justicia. Fíjate, yo estuve en Suiza hace años, ¿no? Y en Suiza los presos... Es dramáticamente diferente Suiza de Islandia o de... No, pero es que son países desarrollados. Sí. ¿Ya? Entonces, en Suiza, por ejemplo, los presos, a no ser que hayan cometido un crimen muy horrible, pagan cárcel de 7 de la noche a 7 de la mañana. En el día van a su trabajo o comparten con su familia. Sí. Aquí jamás se ha llegado a eso, ni se va a llegar. Pero es que... Entonces, esos son factores que reducen el crimen. Pero por supuesto, pero el Estado suizo es un Estado sumamente eficiente. O sea, en Suiza tú cometes una falta de tránsito y te cobran una boleta. Y en Suiza gobiernan los socialistas. Eso es muy... en Suiza eso es muy discutible. Hay una economía de mercado es como la economía chilena. Gobiernan los socialistas y economía de mercado. Eso es muy discutible porque el gobierno suizo es una confederación. Sí, la confederación, la confederación helvética. Y quien manda en el gobierno federal manda muy poquito. Incluso cada cantón hace sus propias leyes. Sí, sus propias leyes y son demasiado socialistas, que es uno de los casos atípicos en la política socialista. Los cantones suizos que tienen mucho poder, digamos, para los televidentes, el cantón es el pequeño burgo, el pequeño municipio, ¿ya? Muy pequeño municipio, que toma una decisión incluso hasta draconiana, ¿sabes? ¿Sí? Y sin embargo le funciona. Sí, pero tú tienes que partir de un principio. Vamos a ver el sistema suizo por ver un ejemplo simple. Mira, bueno, alguien dijo no somos suizos. ¿Quién fue Peñalver? Sí, pero tampoco somos suecos. No, somos los suecos, que es diferente. El punto clave es el siguiente. Si quieres poner el ejemplo suizo, mira, el Estado federal suizo en promedio cobra menos del 10% de impuestos. Y el resto de los impuestos los cobra cada cantón. Sí. Y si no te gustan los impuestos altos, te mudas a un cantón donde los impuestos sean más bajos y los servicios sean otros. Ese es un sistema federal y eso forma parte de nuestras ideas, el federalismo. Sí. Pero lo fundamental de Venezuela es lo que tú me preguntabas antes. Lo que tú me preguntabas antes es cómo atacaríamos los liberales el problema de la pobreza, la exclusión y la miseria. Lo atacaríamos transfiriendo a cada ciudadano... Sí. Transfiriendo a cada ciudadano, primero, a través de acciones y derechos, las empresas y el patrimonio mercantil del Estado, paso 1. Paso 2, a través de distribuir a los ciudadanos la riqueza petrolera, lo que produce el petróleo, primero entregándole a todos los ciudadanos acciones de PDVSA y segundo, transfiriendo a cada ciudadano en una cuenta individual para pensión y salud, lo que es la regalía petrolera. Eso nos permitiría garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos tendrían un cierto capital con el que arrancar, una pensión digna para su retiro y su vejez, acceso a la salud y acceso a la educación. Sería una transferencia de poder económico. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. Amigas y amigos, estamos nuevamente vamos a finalizar Economía en la Mira. Estamos nuevamente con nuestro amigo Guillermo Rodríguez González. Guillermo es dirigente del Movimiento Liberal Venezolano, exactamente Resistencia Civil. Hemos tenido una amena charla y lamentablemente el tiempo siempre se nos viene encima, pero una de las cuestiones que plantean aquí los liberales es que la causa de la pobreza es la concentración de poder y plantean algo muy verdadero, que la pobreza y la desigualdad económica son cosas diferentes. ¿Cómo se lo puede explicar todo el televidente? Mira, vamos a poner yo siempre trato de decir que no es bueno ver las fotos fijas y es bueno ver las películas completas. Ajá. Es bueno ver la historia completa. Si nosotros hablásemos de la pobreza y la desigualdad hace 1000 años, ajá, tú te encontrarías, por ejemplo, que nadie usaba cepillo dental.
nadie se cepillaba los dientes, nadie usaba jabón, nadie usaba desodorantes, esos eran productos muy lujosos. En algunos sitios personas muy ricas, reyes y condes, comenzaron a usar unos instrumentos rarísimos que a la gente le parecían una cosa grosera, una riqueza obscena, que eran unas cosas que se usaban para pinchar y comer en vez de agarrar la comida con las manos. Los tenedores. Los tenedores. La gente comía con las manos, los reyes comían con las manos, los condes y los duques comían con las manos. Hoy en día, la inmensa mayoría de la población nos cepillamos los dientes, usamos jabón, incluso usamos desodorante, tenemos de ropa, incluso hasta un señor que vive de recoger y vender laticas en la calle para reciclar, tiene hoy en día cosas que no tenían los reyes hace 1000 años, o las personas más ricas y más poderosas hace 1000 años. Le faltaría otra enorme cantidad de cosas para tener una vida digna. El problema práctico es que lo que tratan de atacar los socialistas es la desigualdad. A nosotros no nos interesa si una persona es inmensamente rica, porque no somos envidiosos. No queremos hacer a los ricos pobres, queremos hacer a los pobres ricos. Bueno. Y eso no se trata de igualar hacia arriba, sino de subir el nivel de vida. No importa que alguien suba mucho por encima, lo importante es que los que están viviendo mal, los que están viviendo una vida miserable, los que están pasando trabajo, los que están pasando problemas, vivan mejor y vivan más cómodos. Lo importante es que tú puedas garantizarle, por ejemplo, a ese ciudadano que vive de recoger latas, que pudiera tener acceso a la educación para sus hijos a través de unos cupones que le entregue el propio gobierno, porque es su parte de la riqueza petrolera que está en el subsuelo, que pudiera tener salud para él y su familia y que dentro de 30 años se va a poder retirar. Quizás va a seguir recogiendo latas en la calle, quizás no las resuelve la vida, pero el Estado no está para resolver la vida. El Estado está para darle seguridad y estabilidad. Y en todo caso, para devolverle lo que el estatismo empobrecedor le ha quitado a lo largo de estos 60 años. Uno de los ataques que hace el socialismo a Estados Unidos, por ejemplo, es que el 1,5% de la población detenta más o menos el 30% del Producto Interno Bruto. Eso es correcto. Pero lo que no consideran es que el 90% de la población norteamericana no vive en estado de pobreza, sino que vive en un estado satisfactoriamente bueno en términos económicos. Lo que pasa, Mario, es que Estados Unidos hoy en día es un país en vías de subdesarrollo. Así como, por ejemplo, Venezuela durante los años 20, 30 y 40 fue un país en vías de desarrollo, de verdad era un país en vías de desarrollo. Y era un país en vías de desarrollo porque su economía, su Producto Interno Bruto per cápita, no solamente el Producto Interno Bruto, sino el Producto Interno Bruto promedio de todos los habitantes, creció más rápidamente que en el llamado milagro económico alemán, que en el milagro japonés. Este país durante 30 años seguidos tuvo un promedio de crecimiento del orden del 10% interanual. Eso es una barbaridad, eso es una monstruosidad. Eso significa que el país se multiplicó por 10 en 30 años. Eso lo hicieron venezolanos, no lo hicieron suizos, ayudó por supuesto el petróleo, que era una riqueza establecida. Pero con ese mismo petróleo y con esa misma riqueza, posteriormente hemos tenido más de 40 años de caída sistemática del Producto Interno Bruto per cápita. Primero nos enriquecimos durante apenas 30 años y después nos hemos empobrecido. ¿Por qué tú dices que Estados Unidos es un país? Porque Estados Unidos, a diferencia de Venezuela, no tuvo 30 años, tuvo más de 200, tuvo prácticamente 200 años de crecimiento de la riqueza en un esquema capitalista y liberal, tanto político como económico. Era una república ordenada con un Estado limitado, con respeto a los derechos de propiedad, con estabilidad económica y con estabilidad política, por supuesto con miles de defectos como toda institución humana histórica. Pero el país creció, prosperó y la población se fue capitalizando y se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Hoy en día, a partir más o menos de la misma época que Venezuela, a partir de los finales de los años 30, Estados Unidos comienza a retroceder en su modelo social y económico y a volverse con un Estado cada vez más grande, más estatista, más intervencionista, a retroceder desde sus tradiciones políticas liberales y republicanas. Pero por supuesto, como acumularon riqueza durante 300 años, pues tienen mucho para repartir. Es algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, en Europa, sobre todo en las naciones escandinavas. Fueron capitalistas durante cientos de años. El problema de Venezuela, como el problema de Latinoamérica, es que nosotros pasamos directamente de un sistema estatista, colectivista, terrible, espantoso, que era el mercantilismo de los reyes españoles, a un sistema igual de mercantilista y espantoso, de unas repúblicas estatistas, a guerras civiles terribles, desangradoras. Repúblicas bananeras, se llama. Sí, donde se desangraron los países en la lucha por la libertad y por los derechos y por la civilización. Eso es verdad. Los liberales del siglo XIX, por ejemplo, en Venezuela llegaron hasta ganar la guerra para tener en Venezuela apenas 30 años
de liberalismo económico y no político, que es otro punto importante, porque cuando hay liberalismo económico el país prospera, pero si no es acompañado de liberalismo político, si no es acompañado de derechos civiles, se pierde. Buena parte de ese esfuerzo se pierde. Y apenas tuvimos un periodo de 2 años, 3 años en realidad, durante el gobierno del presidente Isaías Medina, donde todo encajó en su sitio. Y de ahí en adelante empezó el socialismo en Venezuela. Entonces, un país que tuvo cientos de años de estatismo, de pobreza, de miseria, de empobrecimiento, de concentración de poder en manos de una oligarquía ligada al Estado, que apenas tuvo un periodo de 30 años de liberalismo económico, pero no político, donde todavía había estatismo, donde todavía había abusos, donde todavía había fuerzas de poder, pero el país se enriqueció, y que no logró transformar eso en una república ordenada, sino que saltó directamente al socialismo, comienza nuevamente a empobrecerse. Nosotros lo que decimos es que hay que remar hacia atrás, volver y reconstruir el país en la dirección que pudo haber tomado a partir de 1944. ¿No será que todo esto es consecuencia de un sistema cultural aberrante? Porque si nosotros consideramos lo que sucedía en el manejo de la colonia, de la Capitanía de Venezuela, que había tanta corrupción en el aparato público, y vemos que la concentración del poder, y ustedes lo dicen, causa corrupción, claro. ¿No será que es más fácil tomarse el poder con falsas promesas para después depredar al Estado? Bueno, por supuesto que es más fácil, pero ahí hay un problema de responsabilidad individual de los ciudadanos. Los ciudadanos eso es lo que voy yo, que es un problema cultural. Tenemos que entender los ciudadanos tenemos que entender una cosa. Un gran economista, tú hablas de Estados Unidos, un gran economista norteamericano, Thomas Sowell, dice que cuando tú votas por alguien que promete quitarle algo a alguien y dártelo a ti, no tienes derecho a quejarte cuando te quite a ti lo tuyo y se lo dé a otros, incluido el mismo. Lo estoy usando en un artículo de este domingo, por cierto. ¿Sí? Para el próximo domingo. Sowell es un economista brillante. En Venezuela yo lo llamaríamos el negro Sowell porque es negro. En Estados Unidos eso tiene todo un problema de políticamente correcto. Es un economista afroamericano. Sí. Pero lo importante de todo esto es que hay algo que es indudable. Venezuela es un país que fue capaz de crear un milagro económico enorme. Venezuela fue un país que salió del paludismo, de la guerra civil, del desastre, y creó y construyó una república en medio de una dictadura, y que fue capaz de transformar ese modelo a un modelo democrático y republicano. Que después perdimos el camino durante casi 60 años, es cierto. Que cada vez hemos ido a mayor radicalización del socialismo, es indudablemente cierto y lo estamos viviendo. Pero si durante 40 años el país ha ido de socialismo a socialismo y todos los modelos estatistas y socialistas han fracasado, y el que se está estallando ahora fracasará de nuevo, tenemos que construir desde las bases, construir desde ese pueblo que tiene derecho a la vida, que tiene derecho a la propiedad, que tiene derecho a una vida mejor, una alternativa diferente que es el liberalismo político, el liberalismo económico y el liberalismo social, transfiriendo la riqueza de esa oligarquía estatista a todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos. Bien, Guillermo, ya hemos llegado al final del programa, amigas y amigos. Estuvimos con Guillermo Rodríguez González, quien es dirigente de Resistencia Civil, una organización civil y política liberal. Ellos tienen una nueva propuesta, es una propuesta, bueno, que no es nueva en el mundo, el liberalismo es muy antiguo, ¿no? Parte con el nacimiento. Alberto Mansuetti, por ejemplo, un brillante intelectual liberal latinoamericano y venezolano, autor e inspirador principal de este programa, y eso hay que decirlo, dice que uno encuentra las bases del liberalismo, por ejemplo, en la Biblia. Sí. En muchos de los ejemplos políticos de la antigua historia del antiguo Israel y de otros gobiernos. Bueno, no nos metamos con la Biblia, por favor, en estos problemas. Amigas y amigos, muchas gracias por haber tenido la paciencia de estar con nosotros. Gracias, Guillermo, por estar en este programa, y será hasta una próxima oportunidad. Chao.